El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Y vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios hoy. Hay una historia en el libro de San Lucas. La Biblia dice que el Señor se movía entre las multitudes. Al igual que en estos días, toda la vida del Señor es un reflejo del carácter de Dios. Algunos piensan que es parte de la casualidad que el Señor entraba a una ciudad o a una aldea o caminaba entre la multitud. Pero sin embargo, la vida del Señor es un reflejo del pensamiento de Dios. Y todo lo que Él hacía tenía un propósito. Nada lo hacía sin un propósito. Sería perder el tiempo y sería confundir. Y sería como confundir a aquel que le miraba con sus actitudes. La Escritura dice que Él se movía entre las personas y tenía una relación directa con ellos. Les hablaba al corazón. Y para algunos a veces parecía una pérdida de tiempo. Sin embargo, el Señor tenía un plan y un propósito: dar a conocer a Dios a través de su vida, que su carácter pueda reflejar quién era Dios. La Escritura dice en el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 11, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos. ¡Aleluya! Digno es Dios. Dice la Escritura así. Dice que el Señor iba camino a Jerusalén. Iba a la ciudad más importante de toda aquella región, sacando los grandes imperios. Jerusalén era un centro cultural muy grande en aquellos días. Era una ciudad muy importante. Era una ciudad además multicultural. En los días del Pentecostés, según cuenta la Escritura, venían partos, medos, elamitas, venían etíopes, venían gentes griegos de todas partes del mundo conocido. Venían a Jerusalén a buscar a Dios, a adorar al Señor. Era un lugar importantísimo. La Escritura dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Samaria y Galilea eran regiones consideradas como poca cosa, de muy baja estima y clase para los habitantes de aquella región. Los mismos judíos despreciaban a los samaritanos, aunque eran sus propios hermanos. Toda esta historia empieza después de que, cuando David deja a su hijo Salomón como su descendiente en el trono. Tras la muerte de Salomón, el imperio, que era un imperio muy, muy vasto, de norte a sur llegaba prácticamente hasta Siria, y al sur llegaba hasta el desierto de Negev. Era muy amplio y muy vasto el territorio de Jerusalén. Mas la Escritura dice que por cuanto Salomón se había desviado del plan de Dios, dice que Dios entonces decide partir el reino y no permitir que el reino siguiese unido. Entonces es ahí en cuanto el hijo de Salomón se queda con una parte del reino, y todo el resto de las tribus de Israel, que eran 12 tribus, deciden formar otro imperio o otro reino, cuya capital pasa a ser Samaria, y van al norte. Y así continúa la historia. Los del sur eran los judíos de la tribu de Judá, y los del norte eran el resto de los hermanos de Israel, de aquel hombre Jacob, aquel que luchó con el ángel. Pasados los años, la gente que estaba en Judá empezó a buscar más a Dios que los que estaban en Samaria, porque el templo estaba en Jerusalén y Jerusalén estaba dentro del territorio de Judá. Entonces los reyes le prohibían a la gente que vaya a las tierras del sur para buscar a Dios, y ellos habían inventado un becerro a los límites. Uno viene al norte, un becerro de oro, y otro viene al límite cuando la gente quería entrar
a buscar a Dios, se encontraba con una fiesta y una adoración y cantos y comida gratis. Entonces la gente decía, ¿para qué voy a ir a Jerusalén si aquí puedo cantar bien? Aquí busco a Dios de todas maneras, y Dios está en cualquier parte, como dicen algunos, y Dios está en todas partes. Y para vos tu Dios es una vaca, para mí mi Dios, dicen ellos, es la Pachamama, y para el otro es Jesucristo, y para el otro Buda, y para el otro Mahoma. Y bueno, pero Dios es uno solo, dice. No importa cómo le busques. Pero ese pensamiento no es nuevo. Ese pensamiento ya lo usaban antes de que la gente y los de Samaria fuesen a honrar a Dios al templo de Jerusalén. Se encontraban con el becerro de oro y querían llevar sus ofrendas, querían llevar todos su alabanza, el gozo, la gratitud de su corazón hacia Dios. Y se encontraban con un becerro y comenzaban a adorarle. Pero sin darse cuenta se iban alejando de la fe verdadera y se iban alejando de la presencia de Dios. Pasados los años, los samaritanos llegaron a ser despreciables para los judíos, porque eran personas que habían mezclado toda clase de religiones y ellos consideraban que honraban a Dios. Tenían toda clase de dioses paganos, inclusive hacían culto a Dios, a Jehová, Dios de los ejércitos, pero también tenían otros dioses. Entonces, para los judíos, el samaritano era como que no sabía nada. Era como el que se había desviado de la fe. Era poca cosa. Por eso a Jesús le dijeron, ¿acaso no decimos que tú eres samaritano y que también tienes demonio? Le decían los fariseos a Jesús, porque era un insulto decir que era un samaritano. Bueno, la Escritura dice que el Señor se dirigía a Jerusalén, la gloriosa Jerusalén, el lugar de la habitación de Dios, donde estaba el templo del Señor. Pero dice que de repente estaba cruzando por estas regiones. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y no conforme con esto, que él estaba pasando por una región despreciable para otros, dice que él se detiene. Y se detiene en un lugar muy sencillo y humilde. Y dice, al entrar en una aldea, le salen al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. No solamente que él se detiene en donde la gente no conocía a Dios, en donde la fe de ellos había sido una mezcla de toda clase de creencias y religiones y supersticiones. Y él decide entrar, no a una gran ciudad, iba camino a una gran ciudad, pero en el camino entró a una aldea humilde, a un lugar donde tal vez gente importante no entraría jamás. Hay pueblos donde la gente le diría, va a venir el presidente, y si le dicen así, la gente se te va a reír. Sí, ¿cuándo va a venir el presidente de este pueblo? ¿Para qué va a venir si aquí hay pocos votos? ¿Para qué va a venir si aquí no hay ni siquiera infraestructura para recibirlo? No hay hoteles 5 estrellas, no hay limusines o no hay autos lujosos para poder transportarlo. ¿Para qué va a venir si ni siquiera lugar turístico es? Y los presidentes van a lugares importantes o a lugares turísticos y ahí toman su descanso. Nunca van a ir a tomar el descanso en un pueblo perdido por ahí en el monte, donde la gente ni agua tiene. Ahí deberían ir los presidentes. Y que lo escuche el presidente de turno hoy, y que este mensaje lo escuche el presidente de turno mañana. Porque Jesús, el Hijo de Dios, dice que iba camino a un lugar importante, camino a Jerusalén, la gloriosa Jerusalén. Pero dice que vio la necesidad de la gente. Pasaba por un lugar donde la gente había caído como en una ignorancia espiritual, en un desconocimiento de Dios, como muchos de nosotros hemos caído en un desconocimiento de la fe, y nos han dado toda clase de supersticiones. Yo conocí a alguien que tenía un muñeco grandote en su casa y lo hacía fumar, el equeco, y lo hacía fumar porque decía que el equeco, si fumaba mucho, le iba a dar suerte. Y él estaba convencido. Iba a otra casa y tenía toda clase de elefantitos, y en la trompita del elefante le ponía plata para que le traiga dinero. Y así visitaba a cualquiera de mis amigos, a cualquiera de los que vivían en mi barrio, y cada uno tenía su superstición, cada uno su creencia. Ibas a la casa de otro y tenía todos los trapos llenos de nudos. Y yo no sabía hasta que vi a alguien una vez decir, Pilato, Pilato, la cola te ato, y si no me das suerte, decía, no te desato. Y así se veían las sábanas con nudo de semanas, pañuelos con nudos, en un desconocimiento espiritual, tratando de que la suerte viniese de alguna manera, atraída por la superstición o atraída por los ídolos o por las fábulas o por los inventos de la gente. Sin embargo, dice que el Señor iba camino a la gloriosa Jerusalén. El Rey de Gloria iba camino a la habitación de Dios,
a la Jerusalén de Dios. Pero si pasaba por las regiones de Samaria, de Galilea, donde la gente no conocía nada del Señor, y ahí el Señor se detuvo. Ahí el Señor entró a una aldea, a un lugar muy simple, muy sencillo, como en esta noche estás llegando a tu vida, a un lugar muy sencillo. Aquel que iba camino a la Jerusalén de Dios demuestra cuál es el carácter del Señor. Con su vida Él mostraba cuál es el carácter de Dios. La Biblia dice que Dios es grande en fuerza y en poder, pero no subestima a nadie. A nadie tiene como a poco, a nadie tiene como a menos. La oración sencilla que hace un niño antes de acostarse, en medio de su desconocimiento espiritual, Dios la oye. La oración que hace una mamá por su hijo, en medio de su ignorancia espiritual, Dios la puede oír también. Así fue como el Señor entró a una aldea en Samaria, donde nadie quería entrar, donde era un lugar despreciable para muchos. Pero el Señor veía que había necesidad. Dice la Biblia así: al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando le vieron, dice que se sorprendieron al encontrarlo ahí en aquella aldea, pero clamaron al Señor. Dijeron: si nos encontramos con Dios, ahora pídele. Yo no conocía a Dios, pero cuando entré a una iglesia una vez, alguien me dijo: y cuando venga la presencia de Dios, pídele a Dios. Clama. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Así que yo primero no conocía a Dios, pensaba que era todo parte de otra religión más. Y cuando comencé a sentir que algo distinto había, decía: Dios, si realmente existís, quiero conocerte más, quiero ver tu mano de poder. Y comencé a pedirle. Y hay actitudes que desencadenan bendición. El Señor hizo su parte. El Señor se acercó a tu vida, a un lugar muy sencillo, muy humilde. El Rey de Gloria visitó tu casa. Te está visitando a través de este mensaje que estás escuchando a través de la radio, a través de internet o de diferentes medios digitales. Aquel Dios omnipotente, creador de los cielos y de la tierra, descendió a tu casa, a tu corazón, para tocarte. Él hizo su parte. Él murió en la cruz. Él dijo: de mi parte ya está todo. Él dijo: consumado es. ¿Qué más puede hacer el Señor? Ya no puede hacer más nada. Lo que le corresponde a Él lo hizo. Ahora le toca al hombre hacer el resto. Clamar, creer, confiar. El Señor iba a la Jerusalén gloriosa, atravesaba por un lugar que era menospreciado por los demás, y no contento con eso, entró hasta la aldea, porque Él sabía que había necesidad. Cuando entró a la aldea se encontró con 10 hombres leprosos. Los leprosos eran despreciables y eran rechazados donde quiera que iban, porque el solo contacto con ellos transmitía la lepra a otras personas. Entonces, si algún leproso osaba en tocar a una persona o estar cerca, lo apedreaban hasta quitarle la vida, porque estaba arriesgando la vida de los sanos y su lepra podía contagiar a otros. Pero en este caso la actitud de ellos iba a desencadenar una bendición. Dice que ellos vieron que el Señor se acercó y se pararon de lejos y le dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Una actitud de fe, una actitud que desata bendición. Cuando el Señor habla con Pedro, le dice: ¿sabes qué? Todo lo que ates aquí en la tierra será atado allá en los cielos, y todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer Dios? Dios no tiene que hacer nada, todo lo hizo ya. Yo soy el que tengo que hacer. Dar un paso de bendición, tomar una decisión, dar un paso de fe, tomar una actitud distinta, una actitud de fe. Dice que entonces el Señor le respondió diciendo, en el versículo 14, cuando los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El Señor les dijo: bueno, vayan al templo. ¿Cómo iban a ir al templo? Si se acercaban al templo, iban a ser muertos. Tenían que ser purificados, tenían que ser sanados. Ningún leproso podía entrar jamás al templo. Pero dice que el Señor les dio la palabra y les dijo: bueno, vayan, caminen, anden, vayan al templo y muéstrense al sacerdote. Y dice que entre tanto que ellos dijeron: bueno, vamos, creyeron. Pero luego de creer, dice que comenzaron a andar, y entre que andaban, dice que el milagro empezó a ocurrir. Y así es la gloria de Dios, y así es la bendición de Dios. No solamente tienes que escuchar
No solamente tienes que pedir, ahora tienes que andar en fe, caminar en fe, dar un paso de fe, un paso de bendición. Hay actitudes que desencadenan grandes milagros y empiezan por actitudes pequeñas, pero desencadenan grandes milagros. Hace unos días, cierta mujer tenía a su hijo enfermo, tuvo un golpe de fiebre muy grande, empezó a convulsionar, lo llevaron al hospital, a la clínica. Los médicos empezaron a tratarlo y cuando se dieron cuenta, esta criatura, a causa de todas las convulsiones, había quedado con daño cerebral. Quedó en coma. Cuando los médicos vieron esta situación, hicieron todos los estudios de rigor y todo lo demás. Y luego le dijeron a la madre: ¿sabes qué? Le quedan a tu hijo 2 o 3 horas de vida. Así, nada más. Así que prepárate porque ya no se puede hacer más nada. Y en esa clínica estaba trabajando una hermana de nuestra iglesia. Y en esos días estábamos orando por los enfermos, al igual que hoy. Y le decíamos a la gente: si alguien tiene algún enfermo que está lejos, traiga un paño, como dice la Escritura. Que a los apóstoles le traían algún paño para que orasen por ellos, y luego al ponérselo a las personas, eso desencadenaba fe. Esto no es parte de un curanderismo, es parte de una actitud de fe. Entonces esta hermana, cuando la vio a esta mamá desesperada, desanimada, abatida, imagínate que te digan: a tu hijo le quedan 2 horas de vida, así que si crees en Dios, trae un sacerdote que le dé la extrema unción o algo por el estilo, y no podemos hacer más nada. Se te acaba la vida. Hay madres que hasta el día de hoy no se pueden recuperar de la muerte de sus hijos. Imagínate esta mujer. Y esta hermana que lo vio, le dijo, se acercó a ella y le dijo: si vos crees en Dios, ¿por qué no vas a nuestra iglesia? Ahora mismo vamos a orar por las prendas de los niños y de las personas. ¿Por qué no llevas una prenda del niño? Y esta mujer, en medio de su angustia, de su dolor, estaba entregada y le dice: no, si ni plata para el taxi tengo, le dice. Entonces esta hermana le dice: yo te pago el taxi. Y así que le insistió, y una pequeña actitud le pagó el taxi. Esta mamá trajo una prenda, estuvo en la reunión. Cuando nos pusimos a orar, dio su prenda en una actitud de fe. Terminó la reunión, esta mujer se llevó la prenda. El esposo de esta hermana me contaba hace unos días y decía: pastor, ¿sabe qué? Al otro día, el niño que estaba por morir dentro de 2 horas, al otro día comenzó a recuperarse. Al otro día ya estaba totalmente bien. Los médicos dicen que no encontraban explicación. Decían: bueno, no sabemos cómo. La verdad que fue un milagro de Dios, decían ellos, que haya sobrevivido. Pero igual no te pongas tan contenta, le decían a la madre, porque el nene nunca, por todo el daño cerebral que tuvo, va a quedar como... No, hay muchas... Va a quedar como si fuese un vegetal. Hay muchas actitudes que el niño tiene que tomar que no va a poder hacer o no va a poder desarrollarse bien. No va a poder agarrar el chupete, no va a poder tomar la mamadera y cosas por el estilo. Quedó con un daño cerebral severo, le dicen. Así que no te pongas tan contenta. Así que ellos vinieron después de sacar al niño del hospital, vinieron a la iglesia. Y cuando vinieron, las hermanas fueron a ver al niño, dijeron: qué bueno que salió de terapia. Y esta mamá le contó y le dijo: el médico dijo que no va a poder agarrar siquiera el chupete, que no va a poder tomar la leche. Así que bueno, las desalentaron por completo, los desalentaron por completo este matrimonio. Pero ellos creyeron en Dios, dieron otro pasito más. Alguien dio un paso, esto desencadenó una bendición y ellos dieron otro paso más. Estuvieron en la iglesia una reunión, 2 reuniones. Al segundo o tercer día le cuentan a algunos hermanos, dicen: ¿sabes qué? Nuestro hijo empezó a agarrar el chupete y ya está tomando leche. Y Dios hizo completamente el milagro. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Luego al otro día vinieron con vecinos, luego invitaron a parientes, luego invitaron a amigos a contarle que Dios hace milagros. ¡Aleluya! Pequeñas actitudes que desencadenan un milagro. Para muchos puede ser parte de una casualidad,
pero para los que creemos en Dios, son parte de los milagros del Señor. Los médicos mismos, cuando están frente a un milagro, no encuentran explicación y dicen, bueno, no sabemos lo que pasó, pero ocurrió un milagro, algo ocurrió. Los leprosos, cuando le pidieron al Señor Jesús, el Señor les dijo, bueno, vayan y muéstrense al sacerdote. Y ellos comenzaron a andar, y mientras iban, dice la palabra, Dios desató el milagro. El Señor hizo el milagro mientras andaban. Pequeñas actitudes que desencadenan un milagro, que provocan una gran bendición. El hecho de que estés escuchando este mensaje a través de la radio, a través de internet, a través de cualquier medio digital, ya está desencadenando bendición. Hace unos días, cuando estábamos trabajando en cierto templo, levantando la estructura de un templo, el pastor de ese lugar me dice, mira, ¿ves aquel que está allá? Me dice, ese hace 3 o 4 días que vino a la iglesia. Vino a la iglesia y se está trabajando aquí construyendo el templo con nosotros. Y me decía, ¿sabes que él estaba al borde del suicidio? Había planeado su muerte y había preparado la soga. Y la tuvo así por 2 o 3 días. Ya tenía la soga lista para matarse. Tenía 5 hijos, lleno de problemas, y no tenía salida. Pero sin embargo, en un momento, cuando ya estaba por decidirse a quitarse la vida, cuando agarró valor y dijo, hoy me mato, ese mismo día que él decidió matarse, sintonizó la radio y escuchó un mensaje como este, un mensaje de esperanza que desencadena bendición. Hay personas que dicen, pastor, yo estaba escuchando la radio, el mensaje, y fui sanado. Otros me decían, pastor, yo recibí las lenguas. Otros dicen, pastor, sentí algo como una voz rara, algo que me salió de adentro. El hecho de escuchar el mensaje a través de la radio desencadena también una gran bendición. Y este varón escuchó un mensaje y en lugar de seguir pasando la radio, se quedó ahí, dijo, a ver qué es. Antes de que termine el mensaje, este varón estaba quebrantado, llorando, arrepentido. Había aceptado a Cristo en su corazón y su vida había cambiado y el milagro había ocurrido. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Digno es Dios. Dice la Escritura así: cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras andaban, Dios comenzó a hacer la obra. Ellos dijeron, bueno, vamos. Y empezaron a andar enfermos, con su lepra, con el dolor. Pero mientras daban los pasos, el Señor también avanzaba en la bendición y en el milagro. En esta noche Dios quiere hacer un milagro en tu vida, en tu casa. Tal vez para muchos es una locura, pero hay madres que se animan a creer que sus hijos van a cambiar y cambiarán. Y hay hijos que están escuchando de la pieza, dicen, nunca voy a cambiar, le dicen a la madre. Bueno, ¿sabes cuántos de los que decían que nunca iban a cambiar hoy son obreros de Dios? Son siervos del Señor. Los que decían que nunca iban a cambiar. Pero si te animas a creer, si te animas a dar un paso de fe, dejar que Dios entre en tu casa, que Dios entre en tu aldea, en el lugar humilde, en el lugar sencillo, ahí Dios quiere entrar. Él iba camino a Jerusalén, el Señor iba camino a la gloria eterna. Pero entre tanto que iba haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo con el plan de Dios, Dios se detenía ante la necesidad, ante el clamor. Para algunos es poca cosa. Algunos dicen, ¿qué voy a molestar a Dios?, me decía una mujer un día, con esto que yo tengo, habiendo tantas cosas importantes que Él tiene que hacer. Yo le digo, para Dios no hay cosa que no sea importante, no hay cosa insignificante para Dios. La Biblia dice que Dios atiende de cerca al humilde. Dios resiste a los soberbios. Él se resiste a todo aquel que actúa con soberbia. Pero dice la Escritura, atiende de cerca al humilde. Así pensaba cierto varón que tenía problemas con sus pies y siempre tenía problemas con el calzado y tenía que usar plantillas especiales, que si bien era una enfermedad, pero no era como tener un cáncer, no es como estar internado en un hospital o como tener un hijo al borde de la muerte. Y él pensaba que no era importante para Dios este milagro.
Hasta que un día dijo, bueno, voy a pasar. Escuchó que el pastor decía, todos los que tengan pies planos, pasen adelante, Dios le va a hacer la curvatura del pie. Y dijo, bueno, voy a pasar. Muchas veces se oraba por los enfermos, pero él no pasaba al frente, porque pensaba que su milagro no era tan importante para Dios. Tal vez le estás pidiendo un trabajo y algunos dicen, pastor, me da vergüenza pedirle a Dios un trabajo. Habrá tanta gente con tanta necesidad, pero Dios es un Dios personal. Él iba a lo importante, pero se detuvo en una aldea. No había hotel 5 estrellas, no había comodidades, tal vez ni agua potable había. Pero sin embargo había alguien que clamaba, había personas que tenían enfermedades. Había alguien con necesidad de conocer quién era Dios. Y a veces que los milagros que Dios hace no es porque el médico no te los puede hacer también. Dios los hace para que tu fe aumente. Así como una hermana pasó al frente, Dios le emplomó las muelas en oro y después le mostraba a todos. Y alguno habrá pensado, ¿para qué Dios se toma el trabajo de emplomarle la muela con oro a una hermana? Si puede ir al dentista. Seguramente puede ir al dentista y le puede poner hasta cualquier metal, aún más caro que el oro. Pero la fe que esta hermana recibió aquel día no se lo va a olvidar nunca jamás en su vida. Su hija le decía, a ver mamá, abrí la boca, y ella abría y lo miraba, decía, seguro que antes no lo tenías. Y la mamá le decía, no, aparte fíjate que no es un metal que usan los odontólogos, es oro. Y ella decía, a ver otra vez, y era oro. Luego le contaba a otra persona y le decía, a ver, porque no bastaba con decir Dios me emplomó una muela con oro. A ver, decía, como Felipe, a ver. Y esta hermana se la veía que pasaba uno y abría la boca, pasaba el otro y abría la boca, pasaba el otro y así. Llegaba alguien más tarde y le contaba la misma historia y yo lo veía que por ahí le contaba y de vuelta. Cuando la veía abrir la boca le digo, le está contando que Dios la sanó. Claro que Dios lo puede hacer. Claro que para Dios no hay cosa pequeña, porque lo pequeño desencadena una gran bendición y un gran milagro. Esta hermana después se paraba en el púlpito y oraba por los enfermos y los enfermos también se sanaban. Aleluya. No era cuestión de una muela, no te das cuenta. Era cuestión de una fe que estaba siendo cimentada, que estaba siendo engordada, crecida por la mano de Dios. Aleluya. Tu fe que va a ser robustecida por el Señor en un milagro pequeño. Este varón que creía que para Dios era poca cosa, el sanar su pie plano, también pasó al frente. Y después de orar por los milagros, él sintió algo extraño, se fue a su silla y comenzó a revisarse. Y Dios le había hecho la curvatura del pie. Algo para muchos no tan importante, para los que son o sufren con sus pies planos. Dicen, bueno, es algo importante para mí. Y para Dios también es importante verte lleno de fe, verte lleno de esperanza. Pero tienes que tomar una actitud que desencadene la bendición. Es una actitud. Y la bendición comienza en una persona y luego se transmite. Los sacerdotes no eran que nacían sacerdotes. Un sacerdote venía y ungía al otro sacerdote. Y antes de morirse o durante su vida, ese ungía a otro sacerdote. Y la bendición se transmitía. Y los sacerdotes venían y agarraban a un animal y le ponían las manos y le transmitían todo el pecado y lo mandaban al campo. Sacaban todo el pecado del pueblo simbólicamente así. La bendición de Dios debe transmitirse. Por eso el Señor oraba. A algunos les imponía manos, a algunos les daba la palabra de fe, les decía, vete, tu fe te ha salvado. Pero son actitudes que desencadenan un milagro. Estás en esta noche aquí y de esta noche te irás con un milagro de Dios. Alguno dice, pastor, ¿sabe cuántas veces yo también me llené de fe y fui y nada pasó? Yo también muchas veces pasé al frente y decía, hoy Señor, hoy es mi día. Y pasaba al frente y no pasaba nada. Cierto hermano me decía, pastor, escuchando un mensaje suyo, yo me puse a orar después de la oración, en la administración que usted hacía después de la prédica, y cuando me quise dar cuenta estaba hablando en lenguas y no podía parar de hablar en lenguas. Luego me acosté a dormir y a la noche empecé a hablar en lenguas y mi mamá dice, llamó
a uno y llamó a otro diciendo: ¿qué le hicieron a mi hijo? Que lo están volviendo loco. Estaba que llamaba a los psicólogos, a la policía, a todo el mundo. Hasta que vinieron los hermanos, le dijeron: no, es que está lleno del Espíritu de Dios. Y la madre lo miraba como con recelo, como diciendo: ese será Dios. Son pequeñas actitudes que desencadenan una gran bendición, un milagro. Tienes una necesidad en tu vida, pues Dios lo sabe. Y para Dios no hay cosa pequeña. Él entró a una aldea insignificante, en un lugar al cual nadie quería, al cual nadie aceptaba. Era un lugar que era menospreciado por los demás. Pero él entró ahí a una aldea porque había necesidad, y donde hay necesidad, ahí está el Señor. La Biblia dice: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Los sanos, dijo el Señor, no necesitan médico, pero sí los enfermos. Dice la Escritura así: cuando Él les vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y él se paró y él se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y él le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los otros fueron sanados, mas este fue sanado y salvado. Por eso era tan importante cuando yo tenía una visión de Dios o un sueño de Dios, o cuando yo sentía que Dios me hablaba y le contaba a alguien. Alguno pensaba que era como, bueno, una señal o algo así. No, lo importante era lo que eso producía en mi vida. Eso producía como una reacción en cadena, así como una explosión nuclear. Un átomo entra en reacción y eso provoca la reacción de todos los demás y se torna una reacción incontrolable. Y así se desencadena una explosión nuclear, una de las explosiones más grandes que el hombre conoce hasta estos días. Es una explosión a nivel atómico, que algunos dicen atómico, piensan atómico es como algo grandísimo. No, atómico es algo insignificante. Pero ese átomo que entra en reacción provoca la reacción en cadena de todos los demás. Y así se torna una explosión que se torna fuera de control. Y es una de las armas más terribles que el mundo conoce hasta estos días. No es algo atómico grande, es algo atómico, algo pequeño, muy pequeño, muy insignificante. La fe, dice la Biblia, es así, pequeña, como un grano de mostaza, la más pequeña de todas las hortalizas, pero dice que cuando se siembra, comienza a crecer y crecer y crecer, y luego se hace la más grande de todas. Algunos se gozan porque tienen la semilla más grande, pero no. La Biblia dice: gozate si tu semilla es chiquita, pero si el futuro va a ser glorioso. Pero a mí Dios nunca me sanó de nada, dicen algunos. Bueno, ¿qué importa? Tal vez es una semilla muy pequeña, pero en las manos de Dios comenzará a crecer y será una de las más grandes de todas las hortalizas. Algo pequeño que es sembrado en fe, en esperanza, regado por el Señor, comienza a crecer y a crecer. Y no solamente luego ocurre un milagro, luego viene la salvación. Y no solamente luego viene la salvación de él, luego la reacción continúa, luego viene la salvación de otros. Porque esta historia no terminó aquí. Luego este leproso, a donde iba, daba gloria a Dios, decía: gloria a Dios. Y la gente le decía: ¿qué te pasa? Antes era leproso. ¿Cómo que eras leproso? Sí, antes era leproso y la gente me rechazaba y yo tenía que andar gritando: inmundo, inmundo, para que la gente salga corriendo y no lo contagie. A ver, vení, contanos eso del inmundo y del leproso. Y cuando él terminaba de contar su historia, la gente tal vez terminaba con lágrimas en sus ojos, con un brillo distinto en sus ojos. ¿Y quién hizo esto por ti? Un hombre que iba a Jerusalén y entró a mi aldea. ¿Cómo se llama? Jesús. Él hizo el milagro en mí. Y al terminar de contar la historia, la gente terminaba con fe, con esperanza. Las historias que contamos y los testimonios que contamos día a día
desencadenan fe y esperanza en el corazón de los que nos oyen, a través de la radio y de diferentes medios, de los que están aquí presentes en el templo. Cuando escuchan que el hijo de una mujer que andaba en las drogas se convirtió, dicen: entonces mi hijo también puede cambiar. Mi hijo también puede cambiar su vida, puede ser restaurado. Cuando escuchan que hombres han dejado el alcohol y los vicios y que antes estaban perdidos y cambiaron de vida, dicen: entonces mi marido también puede cambiar. Y el milagro no termina ahí. Es una pequeña actitud que desencadena una gran bendición, y es una reacción en cadena que no para, que no para. Pasa el tiempo y esta bendición seguirá. Pueden pasar los años y esta bendición continúa. Hay personas que están escuchando mensajes de predicaciones de hace 15 o 17 años, cuando yo comencé el ministerio, y están siendo bendecidas por Dios. La bendición no termina. Dios sigue operando grandes milagros. Dios sigue desatando bendiciones tremendas. El Señor le dijo a este leproso: vete, tu fe te ha salvado. Ahora ya no solamente estabas sano, sino estaba también salvo. Salvo significa estar ahora asegurado que ya la maldición no te va a destruir, que la maldición no te va a tocar, porque aquel que ha sido engendrado por Dios te guarda, y el maligno no te toca, dice la palabra. Te quiere tocar, pero no puede tocarte. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Aleluya. El Señor dijo: no hay quien viniese a dar gloria a Dios sino este extranjero. Diciendo un hombre que no sabía nada, que no sabía de Dios, pero sin embargo conoció el obrar de Dios en su vida. Y esto es la palabra. La palabra de Dios se hace real en tu vida. Yo cuando acepté a Cristo en mi corazón, lo acepté porque alguien comentó que la palabra se había hecho real en su vida. Yo dije: sí, se hizo real en la vida de él, ¿por qué no puede hacerse real en la mía? Yo conocí a Dios, pero a un Dios de religión. Pero era el momento que conociese a un Dios real, a un Dios que está a tu lado. Tal vez en esta noche estés atravesando gran adversidad y pruebas, y te cueste creer, te cueste dar un paso. Alguno dirá: pastor, si yo pudiese dar un pasito de fe, lo daría, pero no puedo. Pero con las pocas fuerzas que te quedan, la mejor ofrenda a Dios es cuando levantas tus manos en medio de las pruebas, cuando levantas tus manos en medio del dolor, en medio de la angustia. Esa es la mejor de las ofrendas. Dios le dijo a Abraham: dame a tu único hijo y ofrécemelo a mí. Vete al monte Moriah y sacrifícalo para mí. Era el único hijo que tenía. Y en medio del dolor, Abraham tuvo que llevar a su hijo al monte Moriah y preparar el holocausto. Y el hijo, mientras iban andando, le decía: padre, tenemos aquí las ramas, tenemos el altar, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animal, el que va a ser sacrificado? Y Abraham decía: Dios proveerá, Dios proveerá, Dios va a proveer. Pero él sabía que su hijo iba a ser el que iba a ser entregado. Y así dice la Escritura, que luego le dijo al hijo: ¿sabes qué? Te voy a atar en las manos y los pies para que tus instintos no hagan que te rebeles contra la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios de que él lo matase. La voluntad de Dios era probarlo, a ver cuánto le amaba. Y dice que entonces tomó el cuchillo en sus manos y movió su mano firmemente para matar a su hijo. Y cuando movió su mano, dice que un ángel le detuvo la mano y le dijo: no le hagas daño al niño. Sabemos que amas a Dios. El niño tal vez se quedó contemplando todo aquel panorama y sin entender siquiera lo que estaba pasando. Pero Abraham se animó a ofrecer a su propio hijo y a honrar a Dios, aun cuando significaba la muerte de su hijo. Tal vez estás atravesando enfermedades en tu casa, con tus hijos, con tus seres queridos, y dices: ¿cómo puedo creer en Dios con toda la desgracia que me toca vivir? Pero ese será un paso de fe gigante. Los leprosos, cuando el Señor le dijo: vayan al templo. ¿Cómo vamos a ir al templo con toda la maldición? Vayan al templo, le dijo. ¿Qué iban a ir a hacer al templo? Iban a ir a dar gracias, iban a ir a ofrecer un holocausto, un sacrificio, iban a dar una ofrenda. Pero en medio de la enfermedad, Dios dijo: en medio de la enfermedad, vayan y den gracias. Y así comenzaron a caminar
mientras caminaban, el milagro empezó a ocurrir. Tal vez hoy en medio de tus lágrimas vas a decir, bueno, voy a aceptar a Cristo en mi corazón, voy a creer, voy a dar un pequeño paso de fe, pero va a desencadenar una gran bendición en tu casa, un milagro tremendo. Y vas a ver que la palabra de Dios se va a cumplir, la palabra que dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que venga de parte de Dios en los años que te quedan será 1000 veces más glorioso de todos los años que viviste lejos de la presencia de Dios. ¡Aleluya! Yo te invito a que te pongas de pie hoy. Si hay personas escuchando este mensaje a través de la radio, a través de internet o de algún medio digital y dicen, Señor, hoy quiero yo creer así como creyeron los leprosos. Quiero que mi paso de fe desencadene una bendición tremenda en mi casa. Quiero que la salvación llegue a mi casa. Cierto joven se animó a creer en Dios, aceptó a Cristo en su corazón. Dijo, bueno, ahora mi casa va a ser salva. Fue a su casa, su madre le dijo, estás loco. Loco de remate. Anoche hablaba con un hermano y decía, pastor, cuando usted estuvo orando, yo no me animé a pasar al frente. Porque tanto tiempo estuve apartado, tanto tiempo estuve lejos de Dios. Así que me quedé ahí en el banco, sentadito, agachado, pero pidiéndole a Dios que tenga misericordia de mí. Y cuando menos me quise dar cuenta, dice, estaba hablando en lenguas, lleno del Espíritu de Dios. Yo le digo, es que Dios no terminó la obra en ti. Y Dios todavía aún tiene más para tu vida. Y él decía, sí, pastor, yo me acuerdo cuando me arrodillaba a orar y de repente mi esposa agarraba y me metía un zapatazo en la cabeza. Y dice, y me daba vuelta, tenía como un susto. Súbitamente me daba vuelta. Y mi esposa me decía, ¿qué te estás haciendo el evangélico ahí? Levántate. Y dice que a veces de repente él se iba a su pieza cuando la esposa no estaba. Y él entraba en la presencia de Dios y oraba y buscaba a Dios y oraba. Y en lo mejor que estaba sentí un zapatazo en la cabeza. Dice, pastor, y yo me acuerdo tanto que buscaba a Dios y el diablo me apartó estos años de la presencia del Señor. Bueno, él lo mira así, pero yo digo, ni tanto lo pudo apartar porque anoche estuvo aquí en la reunión lleno de Dios y hablando en lenguas. Aleluya, aleluya y aleluya. Santo es el nombre de Dios. ¿Cuántas luchas atraviesan muchos creyentes en sus casas? Bueno, la mejor parte de todo esto que no te conté es que estaba con su esposa también aquí al frente cantando para Dios, con la que le metía el zapatazo en la cabeza. ¿Cuántas luchas, cuántas pruebas? Pero son pequeños pasos que luego van a desencadenar gran bendición en tu vida. Este jovencito, cuando llegó a su casa, los parientes le decían, vos estás loco, que te lavaron la cabeza, estás como esos ignorantes. Bueno, los años pasaron. Al principio él no veía nada. Pasaron los años y toda su familia aceptó a Cristo en su corazón. Y toda su familia, no solo la suya, sus tíos tocados por Dios, sus primos llenos de fe. Pequeñas actitudes que desencadenan una gran bendición. Id, le dijo el Señor, y mostraos a los sacerdotes. Busquen a Dios. Vayan caminando, pero ¿cómo si estamos enfermos? No importa, así como estás. Alguno hubiese dicho, no, primero saname y después voy a la iglesia. Y después voy a dar gracias. Dios dijo, no, vayan nomás. Y ellos no dudaron. Como estaban, empezaron a andar. Pero Señor, tengo tantos problemas matrimoniales que ¿para qué voy a ir a la iglesia? Y el Señor te dice, id. Y mientras comienzas a andar, el milagro empieza a ocurrir. Si estás escuchando este mensaje en esta noche y te cuesta creer, pero esta palabra te está dando como una pequeña luz de esperanza, bueno, anímate a creerla. Si nunca aceptaste a Jesús en tu corazón como único Dios y Salvador de tu vida, yo te voy a invitar a que puedas hacerlo hoy junto conmigo. Que cierres tus ojos y donde quiera que estés. Hay personas que dicen, pastor, yo lo escucho, no sabe, lo escucho en el Caribe, lo escucho en Centroamérica. Hace poco unas hermanas andaban predicando por una ciudad y dicen, dígale al pastor Cortés que lo escucha Junior de República Dominicana. Dice, bueno, Junior, ya me llegó tu mensaje. Diferentes partes del mundo
esta palabra está llegando a tu vida. Tal vez estás en un lugar muy sencillo y muy humilde en medio del campo y alguien te dio un mensaje y vos decís, ¿cómo Dios puede estar aquí? Si entró a la aldea en Samaria, no va a entrar en tu pequeña y humilde casa. Si entró a una aldea insignificante cuando Él iba rumbo a la Jerusalén gloriosa, no va a acercarse en medio del conflicto familiar que tienes, en medio de la enfermedad de tus hijos, en medio del problema económico que estás sufriendo. Claro que sí, lo hará. Lo hará porque a eso vino el Hijo del Hombre, a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Si alguien quiere aceptar a Jesús como único Señor y Salvador de su vida, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos. Y los que nunca lo hicieron y desean hacerlo en esta noche, pueden repetir esta oración después de mí que dice: Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernancortes.com.